Saludos desde Cozumel, Quintana Roo, México. Estamos a unas horas de terminar este día viernes y tomamos este tiempo muy importante, ya que solamente en unas horas más tendremos una lluvia de estrellas orionidas, se llaman, para este próximo día, y que de alguna manera es una apreciación interesante de parte de todos los que les gusta contemplar las estrellas. Y precisamente aquí en Cozumel va a ser un espectáculo en donde podrá ser apreciado en varias partes de este lugar que se ha preparado precisamente entre 4 y las 5 de la mañana, poco antes del amanecer de este sábado 21 de octubre, aunque algunos dicen que continuará el mismo día en la noche y en la madrugada del domingo, pero vamos a tener prácticamente este fenómeno meteorológico que podrá observarse hermosamente y como un privilegio aquí en nuestra isla de Cozumel. Y queremos abrir un espacio para comentar precisamente acerca de esta temática, y pues me gustaría abrir el chat de esta página Debate sobre el Rapto de la Iglesia y hacer unos comentarios interesantes sobre el tema del Orión con respecto a su mensaje para los tiempos del fin. Y saludamos a nuestro amigo José Gómez, que nos está viendo desde Oaxaca, nuestro hermano Eduardo Valdés, que también ya está aquí en la transmisión. Y quiero comenzar, aunque vamos a dejar un espacio interactivo, pero en lo que algunos más se van conectando, vamos a dejar algunos textos. Deuteronomio 30:19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros. En este tiempo del fin, precisamente los cielos y la tierra se han convertido en testigos presenciales, testigos oculares de todo lo que hemos estado básicamente viviendo. Isaías 46:9 y 10 dice de esta manera: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Es decir, que desde tiempos antiguos ya el Señor ha hablado. Muchos tiempos antes del diluvio el Señor habló y también dejó mensaje claro, interesante, porque hay un libro muy antiguo que algunos creen que escribió Moisés, pero como una recopilación mucho antes de que exista el pueblo de Israel, y es el libro de Job. Es muy interesante porque en Job se describen muchos elementos que nos van a ir describiendo acerca de ese tema, que es el tema del Orión. Pero antes de entrar de lleno al tema, me gustaría tomar un salmo, el Salmo 19, en donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. Es importante saber que cuando nosotros miramos hacia arriba, hacia el cielo, estamos viendo un mensaje plasmado de Dios para toda la humanidad, y es un mensaje que se le conoce como la revelación general de Dios, porque Él está hablando a través de los cielos. Y la revelación general de Dios es importante porque van anunciando su gloria. Y la palabra gloria, que es doxa, que es luz, en otras palabras, desde allá se anuncia la luz de Dios, y que podemos nosotros ser testigos de la grandeza de nuestro Dios. Y ciertamente no puede ser aquí de alguna comparada con la revelación especial como la Escritura, pero es una revelación de Dios. Se le llama la revelación general, y también el estudio de esa revelación general lleva a un conocimiento científico. En tanto, el estudio de las Escrituras lleva al conocimiento teológico. En este sentido, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Por lo tanto, todas las constelaciones de los cielos
fueron hechas por el mismo Dios. Saludos ahí también a nuestro hermano Miguel Martínez, a nuestro hermano Estrella, que también nos está viendo. Y ya estamos hablando de ese mensaje interesante de la constelación de Orión, que vamos a tener aquí ya en unas horas, poder contemplar de esta maravilla que tiene un mensaje interesante que vamos a estar analizando en este momento. Pero cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, debemos entender que las constelaciones nos traen un mensaje importante. De hecho, debemos de saber que aún en el idioma hebreo, las constelaciones tienen un nombre. Y Dios llama también a las constelaciones por su nombre, lo vamos a ver en un momento. Pero estamos leyendo el Salmo 19 para introducirnos. El versículo 2 dice: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, cuando vemos hacia los cielos, nos vamos a dar cuenta del mensaje que ellos transmiten para nosotros. Saludos allá, mi esposa que también está viendo allá, a la hermana Claudia Esther Tello también, que ya está viendo, se unió. Estamos leyendo algunos pasajes debido a la lluvia de estrellas que van a ver. Básicamente una maravilla que básicamente se le conoce como una orionida, es decir, porque son efectos que proceden del Orión, y vamos a estar explicando. Me parece que la hermana Claudia ha escuchado parte del mensaje de Orión ya varios años, no tantos años que hablamos de Orión, porque no es ahora que estamos improvisando, sino que ya hemos dado ese mensaje. Pero qué interesante que dice que un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Quiere decir que hay que poner la mirada en lo que está pasando en las señales de los cielos, porque ahí también Dios nos habla. Dice el versículo 3, no hay lenguaje ni palabra ni es oída su voz. O sea, de allí sí hay un mensaje, pero no es en un idioma, sino que se está hablando a través de todos los idiomas del mundo. O sea, lo entienden los chinos, lo entienden los árabes, lo entienden los americanos en su idioma. O sea, este es un mensaje general para todos, y que tenemos que agarrar y apercibirnos en ese mensaje. El hermano Fercos Díaz también ya se conectó, le mandamos saludos. Estamos hablando de este mensaje interesante. Salmo 19 dice: porque por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. O sea, esto es interesante porque está diciendo que todo el firmamento tiene la voz y las palabras de Dios ahí plasmadas en esa revelación general, y en ellos puso tabernáculo para el sol. El hermano Eliezer también ya se ha conectado. Saludos a nuestro hermano músico. Y bueno, dice así: y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para recorrer el camino desde un extremo de los cielos, es su salida y su curso hasta el término de ellos, y no hay nada que se esconda de su calor. Es decir, también es un mensajero. Como alguien dijo, es el secretario de Dios, porque alguien dijo: bueno, ¿sabe qué? Quiero ver a Dios. Ok, quédate mirando al cielo sin parpadear, al sol directamente a las 12 del día. Y dijo, pues durante unos 5 minutos, sin parpadear. Dijo, pues va a ser que yo quede ciego. Imagínate que no puedes ver al secretario, le dijo. ¿Cómo vas a poder ver al jefe? Bueno, pues es interesante saber cómo Dios creó todos estos elementos. Ahora, hay otro pasaje que es Isaías 66:1, que dice así: Jehová dijo así: el cielo es mi trono. Muy interesante esto, que lo captemos. El cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Ahora viene la pregunta: ¿dónde está la casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de mi reposo? Porque aquí está presentando tres cosas: el cielo, la tierra, y dónde está el lugar donde él habita. Entonces es interesante saber esto, que si el tercer cielo, el epiuranión, que es el cielo de los cielos, es el lugar donde Dios habita, y la tierra es donde Dios pone sus pies, entonces en el segundo cielo también hay un elemento interesante, que es, por decir así, la transición. Hay tres espacios, y los tres espacios coinciden precisamente con lo que es la forma que se ordenó el templo: el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio. El atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, en ese sentido, la tierra es el atrio. El lugar santísimo es el tercer cielo donde Dios habita, y el segundo cielo básicamente es el lugar santo. Entonces,
es básicamente una transición. Y es aquí donde vamos a introducirnos a qué es Orión. De hecho, lo menciona de nuevo en Hechos 7:49, cuando está predicando. El mensaje dice: el cielo es mi trono y la tierra el estado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿Y cuál es el lugar de mi reposo? Es muy interesante que se reitera porque es un mensaje muy importante. De ahí que vamos a entrar al significado de Orión, que es una de las constelaciones que la Biblia menciona. No es la única constelación que menciona, pero sí es una constelación porque también se menciona en la constelación de Betula. De hecho, las constelaciones fueron básicamente mal empleadas, mal utilizadas, hasta llegar a ser adoradas por los paganos. Pero no es el plan original de Dios, sino que el plan original de Dios era ponerlas para transmitir mensajes. De hecho, en Génesis 1:14 así lo dice. Génesis 14 dice que puso los cielos, puso las estrellas y puso el sol y la luna como señales. Es interesante ese tema porque nos va a representar que son señales de los tiempos. Ahora, algunos ven en Orión muchos mensajes, ¿no? En esa constelación de Orión que vamos a ver. Mira, para que más o menos lo vayas ubicando, si tú sales al rato para ver, ubicar ese Orión, vas a encontrar 3 estrellitas así, casi seguiditas, un poquito, una de ellas un poquito desviadita. Ese es el cinturón de Orión. Luego vas a encontrar 4 alrededor de esos 4 estrellas, como un rectángulo que encierra esas 3 estrellitas, y esas 4 estrellas van a ser parte de la constelación de Orión. Abajito hay como una especie de espadita de las 3, y entonces esa es la constelación de Orión. Por eso es que algunos dicen que esos 3 estrellitas representan a la deidad, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Incluso algunos ven en ellas que los 4 representan a los 4 seres vivientes que aparecen en Apocalipsis. Es muy interesante esa temática cuando hablamos de Orión. Algunos dicen que Ezequiel también mira la constelación de Orión en los mecanismos que mira de las ruedas, y es por eso que algunos teólogos incluso hacen referencia de que se trata de un gran reloj. Entonces ponen al Orión como un gran reloj. Incluso algunos lo ponen a ese reloj, y alrededor de ese reloj, de las 3 de las 3 estrellitas, los 24 tronos. Esto es muy interesante, lo cual está mencionado en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, de los 24 ancianos. Y que Jesús queda precisamente en el centro, que es la primera estrellita de ella, representa a Jesús, y que queda precisamente en el centro. Es súper interesante esta temática. Y bueno, saludos por allá al hermano Miguel Ángel González, que también ya se unió a la plática. Y bueno, pues estamos hablando de lo que es el mensaje de Orión. Acuérdense, Génesis 1:14, volvemos a reiterar lo que dice: haya lumbreras en la expansión de los cielos. Lumbreras. Y cuando se habla de lumbreras, está hablando no solo del sol y la luna, pero está hablando de todas las estrellas. Y dice: y sirvan de señales. Interesante que ahora se han convertido en señales al llegar en estos últimos días. Y tenemos muchísimas razones para demostrar que estamos viviendo en los últimos días. El Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Interesante, que significa que cada una de las estrellas tiene sus nombres. Y las constelaciones, que quiere decir grupos de estrellas, también Él las creó. O sea, esto no se lo vamos a atribuir al enemigo, ni mucho menos. Él creó. Salmo 147:4 dice: Él cuenta el número de las estrellas. A todas ellas las llama por su nombre. Imagínense cuántos trillones de trillones hay. Y a todas les llama por su nombre. Al hermano Gavino Pérez Álvarez también le mandamos saludos desde Cozumel. Estamos hablando precisamente de este evento tan importante que se le conoce como Orionidas, que se va a ver aquí más apreciado aquí en Cozumel.
Y estamos hablando de un significado interesante porque esto no es algo que tenga que ver con lo que podríamos decir astrología. No, él puso sus nombres a las estrellas, dice Salmo 147:4, y a los grupos de estrellas también, que son las constelaciones. El Salmo 148, por ejemplo, dice así: alabadle sol y luna, alabadle todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no serán quebrantadas. Quiere decir que aún las mismas estrellas se rigen con una ley. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento y la tempestad que ejecuta su palabra. Por eso es que nos hace gracia que algunos están reprendiendo a los huracanes cuando es Dios el que envía todo esto, ¿verdad? Los manda con un propósito. En Isaías 40, versículos 62, 26, perdón. Isaías 40, 26, dice de esta manera: levanta en alto vuestros ojos, levantad en alto vuestros ojos y mirad. Es interesante que nos invita a salir a apreciar también esto: levantad vuestros ojos y mirad. Pero no solamente un mirar, sino un mirar reflexivo. Por lo tanto, hay un mensaje que nos transmite las mismas estrellas. Mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, y a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Antes que nada, tenemos que entender que las estrellas no merecen ser adoradas, no son dignas de adoración como lo presentan las religiones paganas, sino que aquí se muestra un creador y que ellas mismas adoran a ese creador, pero a la vez transmiten un mensaje. Por eso nos dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién las creó. O sea, que se nos invita a ver, pero también el mensaje que nos transmite. Ahora, me llama mucho la atención cuando estudia la aparición de la estrella, por ejemplo, en Mateo capítulo 2, que aquellos rabinos judíos no supieron entender el tiempo de la visitación, sino que tuvieron que venir unos paganos, por así decir, que habían visto en el cielo su estrella, y entonces se fueron con los rabinos y le explicaron, cuando sí había pasajes de la Biblia que hablaban de la estrella, según el libro de Números, en la profecía de Balán, que dice que iba a salir estrella, pero ellos no habían puesto los ojos en la contemplación de los cielos también. ¿Por qué? Porque la Biblia y la revelación general o la creación no se contradicen. Hay un miedo de ver las estrellas, porque vamos a caer en la astrología, y etc. No, la astrología es querer predecir tu futuro por medio de los astros, no. Pero cuando hablamos de la astronomía bíblica, estamos hablando del análisis de la revelación general a la luz de algo más concreto, que es la revelación especial, y la tenemos en la palabra de nuestro Dios. Bueno, estamos hablando también en Segundo de Reyes 23, porque ahí lo condena completamente, y eso tenemos que saberlo. 23, Segundo de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová los utensilios que habían sido llevados para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel, y quitó los sacerdotes idólatras que había puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos de las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baalam, al sol, a la luna y a los signos del zodiaco y a todo el ejército de los cielos. O sea, los destituyó, porque es claro, para nosotros eso es muy contundente, muy claro, y no hay ningún lugar a duda de que Dios está en contra de lo que es la astrología. Sin embargo, el estudio de la astronomía es otra cosa. Especialmente en este caso estamos hablando de Orión. Hay 3 pasajes, y eso nos llama mucho la atención, 3 pasajes en la Biblia que hablan de la constelación de Orión. Interesante, porque el 3 es
es simbólicamente el número de Dios en la Trinidad, pero a la vez de boca de 2 o 3 testigos consta toda la palabra. Y si aparece 3 veces, quiere decir que no es un texto aislado el que estamos por analizar, sino que es un texto que realmente vale la pena considerar y a propósito de esto que se va a ver precisamente el día de hoy. Vamos, desde luego que se mencionan 88 constelaciones con nombres, de los cuales la Biblia menciona algunos. Vamos a leer algunas de esos pasajes. Primeramente, el primer pasaje es Job 9:9, que dice: Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Porque acuérdense que Orión está precisamente en el oriente, pero aquí las Pléyades y los lugares secretos del sur también, que ahora los científicos también están estudiando esos lugares. Pero el segundo pasaje es Job 38:31. Dice así: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? Que es algo que vamos a estar viendo. Claro que no lo podemos hacer, eso es algo que solo a Dios le corresponde hacer. Y el tercer pasaje en donde se encuentra el mencionado, la constelación de Orión, es Amós 5:8, donde dice: buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y vuelve, dice, y las vuelve tras la mañana y las hace oscurecer el día como la noche, y el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ahora, esos son los 3 pasajes donde se encuentra esta mención del Orión. ¿Dónde está el trono de Dios? Bueno, el trono de Dios, que aquí es mencionado, básicamente el trono de Dios, según Mateo 5:34, dice: yo os digo, no juréis ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Hechos 7:39 también leímos que el cielo es mi trono. Y Apocalipsis 4:2-3 dice: y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arcoíris semejante en aspecto a la esmeralda. Es interesante esa expresión, porque ahora que estamos hablando del trono, según el Salmo 97 y en Éxodo 20 también se mencionan ese hecho, cuando dice el Salmo 97: Jehová reine, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nube y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el nacimiento de su trono. Interesante. Entonces el pueblo, Éxodo 20, estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en el cual estaba Dios. Interesante es el tema de la oscuridad, de inaccesible. Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que hablaba desde el cielo con vosotros. Es interesante de dónde Dios se ubica. ¿Qué es entonces el cielo de Dios? Es el templo de Dios en el cielo. Apocalipsis 11:19 lo menciona. Hay un templo de Dios en el cielo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos y un granizo enorme. Ahora, es interesante esto porque estamos hablando de que hay un lugar que se constituye básicamente en el templo de Dios, en el lugar de la habitación de Dios, y que prácticamente parece que nos enfoca hacia dónde se encuentra lo que es el cielo de Dios. ¿Y qué es la tierra? En el monte de Sión, los collados de Jerusalén, lugar del templo y del arca del pacto, dice 2 de Samuel 6:2 y 1 de Reyes 8:6-11. Y se levantó David y partió a Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Fíjense dónde mora, entre los querubines. Desde luego que está hablando de la simbología que estaba dentro del lugar santísimo. Y es aquí en donde tenemos nosotros ahora esta expresión. Entonces, ¿qué son básicamente todo esto, ¿no? Es interesante
que entendamos esto. En medio de las piedras de fuego te paseabas. ¿Qué son las piedras de fuego en el que él se paseaba? El querubín que fue quitado del tercer cielo. ¿Qué son esos lugares? Básicamente es el lugar de Dios, donde Dios tenía su trono. Ahora, vamos a ir viendo en eso. Es interesante lo que estamos hablando del Orión, porque aquí, fíjense, cuando hablamos del Orión, y vamos a traducciones de lo que es el Orión. Orión básicamente representa la frontera o límite, contorno, límite o región, es lo que significa, es como un límite. Esa es la traducción que Strong nos proporciona acerca de qué es Orión. Y la palabra Orión viene del hebreo Kesil, que también se traduce como insolente, necio, torpe o fatuo. También se traduce como gordo, gordura o robusto. Y en ese sentido, básicamente, Kesil, sin embargo, también representaba un lugar en Jerusalén. Y esto nos llama muchísimo la atención porque prácticamente en esa expresión de Orión, entendemos que está Orión, su significado es Kesil, del cual viene Betuel o Betel, que es una forma de hablar de la casa de Dios. Es interesante entonces lo que es Orión. Entonces, Orión es la constelación ecuatorial situada entre Unicornio y Tauro, de la cual forman parte las estrellas Betelgeuse y Rigel, que es una de las estrellas grandes. Pero Orión en el hebreo es Kesil, que también es traducido como gordo, le hemos dicho, pero también se traduce a veces como lucero, llamado también Betel, y en 1 Crónicas 4:30. Ahora, Betul, que es la palabra de donde se utiliza Kesil, Betul, es un lugar en la tierra en el que se ubicaba el templo de Dios. Betul, de ahí viene la palabra Betel o Betuel, que quiere decir casa de Dios o templo de Dios o morada de Dios. Entonces, básicamente, si vamos al análisis, quiere decir que de allí procede Dios. Ahorita estamos ya aterrizando entonces este mensaje que es interesante. Entonces, Orión, de ahí vienen palabras como orientación, orientar, oriental, origen o la palabra oriente. Por ejemplo, orientación. Orientación es orientar o localizar a algún cuerpo. Viene de oriental. Orientar es colocar una cosa en posición determinada respecto a los puntos cardinales, señalado en un mapa o en un plano la dirección del norte para situar los mismos puntos, o sea, del norte. Noten eso, Pero también la palabra Orión se deriva de la palabra oriental, que sí, que pertenece al oriente, y de ahí viene del planeta Venus, porque sale por la mañana antes de nacer el sol, hacia donde sale o nace el sol. Y eso habla de origen. Por eso la palabra Orión no solo es orientación, oriental, origen. Es decir, aquello de donde procede una cosa, país de donde es nacido, causa moral de una cosa o punto de intersección de los ejes de las coordenadas. Esto nos lleva a pensar en algo interesante. Orión, que es considerado como el cazador, y esa es la constelación que es considerado como el cazador. Muy interesante eso, porque en Génesis 10 se menciona a Nimrod como poderoso cazador. También Dios es presentado como el cazador en el Salmo 2, que Cristo dice que va a salir en el último tiempo. Cristo también va a salir a cazar. O sea, como que Orión ha sido usado por el mismo enemigo para querer usurpar el lugar que le corresponde a Cristo. Y por eso el pasaje habla, cuando dice ya en Salmo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, porque él es el cazador en ese tiempo. Y por eso pregunta Job, ¿romperás tú las ligaduras del Orión? Ahora, esto nos lleva a un tema muy interesante, porque fíjense que dice Mateo 24:27, aquí es donde se relaciona con el tiempo del fin, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre.
Y esto nos muestra de dónde es que realmente, de qué oriente está hablando. Entonces, si es que viene entonces del cielo, y el cielo es básicamente el segundo cielo como la frontera, como hemos visto en Orión, entonces ese espacio se empieza a abrir. Y de hecho, ya hay estudios que se muestran que en la constelación de Orión se está abriendo ya en lo que es el cinturón de Orión. Básicamente la nebulosa de Orión se está abriendo, y esto es algo muy interesante. Aplica a Isaías 43:5. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Interesante, porque aquí está hablando ya la relación que hay con lo que Mateo 24 dice, que como el relámpago que sale del oriente, diré al norte, da acá, y al sur no detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Ahora, esto nos va a llevar a que estamos viviendo en un tiempo específicamente interesante. ¿Por qué razón? La razón es que ya el Señor está a la puerta y las señales se empiezan a dar. Y un mensaje importante está saliendo de Orión, es decir, de esa constelación donde el cazador ya está a punto de venir a buscar a su pueblo. Mis amigos, estamos en tiempos proféticos, así que les invito a prepararse. Cuando salgas a ver toda esta maravilla que está sucediendo o que va a suceder, la lluvia de estrellas orionidas de esta fecha, queremos que pienses que no solamente es algo que el cometa Halley en su órbita alrededor del Sol está produciendo, sino que es Dios el que está hablando a su pueblo, porque viene a recoger, y como el relámpago que sale de oriente hacia occidente. Dios te bendiga.